pana te fuese, te buscara, te matara y supiera dónde tú ibas a revivir. Iba antes de que revivieras, llegaba al sitio y cuando aparecías te volvía a matar y se volvía a ir a donde ibas a revivir. Que así te tenía toda la partida, hermano. No, Entonces a mí me hermano, era daban ganas de detestable. meterle una patada al televisor porque yo decía, déjame jugar. Bienvenidos sean todos, amigos y amigas, a un episodio más de tu podcast de confianza, el único podcast con datos 100% verificados. De este lado les saluda Jan González, del otro lado mi amigo Ronald. ¿Cómo estás, Ronald? Saludos, compatriota. Que arrecha que ya uno no pueda saber cómo saludar. Decir hola. Qué difícil es decir, ¿verdad? Hola. Lo que pasa Muy es que los seco, saludos ¿verdad? van evolucionando conforme las generaciones. Por lo menos nosotros que somos de Venezuela, de la región capital y tal, uno hace cientos miles, millones de años decía carteludo cuando algo era fino. Pero carteludo ya nadie lo dice, man. Pero decía, claro, pero decía, épale. ¿O qué más? Pero yo me acuerdo de cuando yo era Decir niño, hola. yo en una oportunidad escuché a mi papá saludando a un tipo, mitad, mitad, ¿qué es eso, weón? Pero ese era el saludo de, Mitad. pero ese era el saludo de su gente, pues de su generación. ¿Será que decía mitad mi media naranja? No sé, weón. A lo mejor tenía un secreto oscuro por ahí. Estaba enamorado de su mecánico. Y era su mitad. Claro. No sé, ahorita que lo pienso, bueno, tú sabes que ahorita uno puede hacer retrospectiva de todas las cosas que uno veía cuando era niño y descubre todas esas líneas oscuras que uno no entendía en la infancia. Totalmente. ¿Qué más? ¿Qué me cuentas? ¿Cómo has estado? Mira, todo bien, hermano. Vamos a decir que todo en orden, todo marchando como te debería de marchar. Así que me siento súper contento y bueno, más contento que este sería nuestro segundo episodio que pensamos que el primero iba a costar. Y bueno, mira, aquí estamos. No, bueno, una Suscríbanse, vez no que sean uno ratas, comienza, háganos millonarios. claro, no, pero una vez que uno comienza, ya esto es una máquina indetenible, mano. Somos un tren unstoppable, unstoppable en Como, inglés. como Nintendo, que es Como una Nintendo. máquina que siguen saliendo, siguen No, pero sacando, Nintendo es aunque una sea bueno o malo, máquina. siguen sacando. Nintendo es una máquina de demandas. Esos dichos demandan a cualquiera que se atreve a utilizar su. Es más, cuando digamos Nintendo, pip, no, pero pip, Sí, acá porque nos nuestro editor, bajan. por favor, coloque. Sí, nos baja, Sí, nos baja. Así nos que bajan. aquí Que nuestro ponga editor, un por mando ahí de favor. la NES para que la gente entienda que estamos hablando de pip. Entonces, bueno. Mira, y hablando de esta marca súper demandadora, ¿cómo estás tú en el tema del gaming? Yo me alejé completamente del gaming. Ya, sí, totalmente. No, yo estoy a full. Bueno, digo que a full, pero realmente juego es Call of Duty. Hace unos días estaba en el tema porque ahora se me va a vencer el Game Pass. Y Ujú. estoy, lo actualizo, no lo actualizo. El año pasado me costó 55 y ya este año está en 72. Oye, pero qué Y yo usurero, ¿vale? tengo el PlayStation, sí, yo tengo el PlayStation Plus y entonces te dan 3 juegos mensuales gratis, pero los juegos son una porquería. Sí. Entonces me descargué uno, me descargué como 10 en todo el año y habré jugado uno o dos, pero sigo jugando Call of Duty. Que bueno, Call of Duty es un Ese es mi clásico vicio. inmortal. Call of Duty. Yo quisiera que hicieran en la vida real una maqueta de Kino der Totem, que para mí ese es el mejor mapa de la historia, hermano. Ese es el mejor mapa de la historia zombie de Call of Duty. Que hicieran un área así de Kino der Totem para, no sé, así sea multijugador, pueden matarse con pistolas de paintball. O sea, en Airsoft, que sea como en Airsoft. Así bueno, ¿sabes qué? Que hicieron una emulación de Ajá, de Nuke Knockdown, sí. Down, de Knockdown y la juega la gente de Airsoft y Paintball. Que no Sí, sé dónde está sí. ubicada eso, creo que es en Estados Unidos. No sé si en Estados Unidos, no sé dónde carajo está, pero sé que hicieron esa réplica. Pero yo con Kino der Totem pasaba horas matando zombies hasta que el Play simplemente dijo, estoy cansado, jefe, y no prendió más. ¡No aguanto más! Sí. Eh, no, yo sí estoy bastante apartado del tema del gaming, mano. Tengo mucho tiempo que no juego. Lo último que jugué fue Call of Duty Mobile.
Pero ya hubo un tiempo en que le fui perdiendo el amor a los videojuegos. Y como no tengo una consola, entonces ya no es tan divertido jugar en el teléfono. Como tal vez lo era en sus inicios, porque el Call of Duty era algo que estaba muy esperado. Había mucha expectativa porque saliera una versión mobile. Y cuando lanzaron la versión global, obviamente todo el mundo se abocó a descargarla porque todos queríamos Call of Duty. Claro, pero ojo, cuando sale Call of Duty Mobile, casualmente cae la pandemia. Sí, Y había millones de personas conectadas a Call of Duty Mobile. sí. Entonces, claro, fue como un conjunto de decir, bueno, tengo a toda la gente en casa y saco este juego y fue la bomba. Call of Duty Mobile es como el tipo este que se ganó la lotería en Canadá y cuando fue a reclamar el premio para grabar el comercial de que le estaban pagando la lotería, él hacía que estaba comprando otro boleto y compra el boleto y cuando lo raspa también el boleto era ganador. O sea, el bicho super sortario se ganó la lotería 2 veces. Entonces Call of Duty Mobile se lanza y ¡pum! Nos encierran a todos. O sea, la ecuación perfecta para que el juego fuese una joya. No serán ellos que fueron los que lanzaron el virus y dijeron, ¿No? Y la quién sabe, maléfico. cuéntanos Activision, revélanos tus secretos. No sé, no sé. Mira, pero ahorita que me nombraste el tema de que le perdiste un poco el amor, está un poco de porque ahora los videojuegos tienen una característica distinta o un componente distinto a lo que tenía hace años. Yo creo que tiene que ver por el hecho de que no tengo consola, pero tengo intenciones de adquirir una consola. Tal vez en el momento en el que tenga la consola, no creo que vaya a tomar ese amor de estar enviciado y encerrarme en un cuarto a jugar por horas, pero sí lo tendría como un pasatiempo relajante de vez en cuando, pues lanzarme una jugada, unas partidas por ahí ocasionales, ¿me entiendes? Entonces, no, es como que me enfrié en el área gaming. Pero Claro, en cuanto al formato de los videojuegos actuales, y el formato de los videojuegos de nuestra generación cuando éramos niños, obviamente hay un salto, y no estoy hablando ni siquiera de la tecnología, estoy hablando de la temática del juego. Hay un salto monumental. claro. Ahorita los juegos yo creo que van por un camino en decadencia, pienso yo. Sí, bueno, y en ese caso, ahorita si quieres lo hablamos un poco más adelante, pero ahí tocaste un punto importante que es que ahora te enfriaste, pero no es lo mismo cuando eres porque en el mundo del gaming hay como varias facetas, ¿no? Como el jugador ocasional, el jugador activo, por así decirlo, y el profesional, ¿no? El que ya gana dinero a través del videojuego. Eh, yo creo que actualmente yo estoy en un proceso entre en el ocasional y en el activo, ¿no? En el más recurrente. Y voy como subiendo y bajando, teniendo o no teniendo consola, porque cuando dejo de tener consola o había tenido dejar de tener consola, lo hacía desde el celular o desde la computadora, bien sea un jueguito, o sea, porque también hay que tener en cuenta eso, como dice, bueno, ¿te gustan realmente los videojuegos o lo usas como una manera de escapatoria? Me gustan los videos, yo creo que ambas. Lo que pasa es que cuando uno ya tiene cierta edad, yo pienso que uno los utiliza como una forma de escapatoria y no es que voy a escapar de la realidad, sino es como tu relajante. Hay personas que les gusta ir a un bar a tomarse una cerveza y eso les relaja. Hay personas que de repente les gusta tirarse una partida de baloncesto en una cancha y se sienten cómodos con eso. Yo creo que a mí sentarme a ver una película o jugar un buen videojuego y pasar un buen rato es como ese desestresante, como una terapia recuperadora para decir, vamos a recuperar energía. Así lo veo yo, así lo tengo Claro. yo. No sé tú. Sí, sí, igual. Yo por ese lado lo uso para relajarme, aunque a veces el juego lo que hace es estresarme, ¿no? También depende del juego que juegue, como por ejemplo Call of Duty, que siempre hemos peleado con... Es un hacker, esa es Es la mejor que palabra. eso es lo irónico de los videojuegos. Me voy a relajar un rato y entonces empieza ahí. ¡Ah, maldito hacker! ¡Ah, pero por qué! ¡Ah, ese Bueno, tiene cheto! ¡No puede ser! ¿Pero cómo me vio? Y terminas, mano, peleando, pero durísimo. sí, sí, Durísimo, sí. durísimo. Pero ojo, pero no lo pagas. Vuelves otra vez. No, no. Es como un vicio. Sigue jugando. Es esa relación tóxica Pero que, claro, que pero, mucha gente tiene. pero también depende de los videojuegos. Hay videojuegos que sí te sirven para relajarte, para usar más la parte metódica del juego, es decir, bueno, tengo que hacerlo muy, muy pensantemente para hacerlo. O hay unos que son muy de mantenerse horas jugando, como por ejemplo GTA.
que tienes que jugar y jugar y conducir mil carreteras para poder subir o tener los mejores autos, cosas así. ¿Cuál fue el primer videojuego que recuerdas haber jugado? Uf, mira, el primer juego que recuerdo que está fresco en mi memoria fue Westermanía. Ese era de Era de lucha lucha libre. libre. Uy, no, Uy, no. hermano, ese juego como me Uy. encantaba, loco. ¿Te acuerdas que en la época estaba Tatanka? Que salía el enterrador y salían los payasos. Y tú cuando jugabas ponías los payasos y salían los dos payasitos y se metían en la arena. Eso sí, el juego obviamente para esa época era de 8 bits. 8 bits, Pero eso pero eso era, se era veía lo máximo. espectacular. Era lo El máximo. audio involucraba mucho. Pero lo que pasa es que hay que hacerle una aclaratoria a los adolescentes o a los gamers de estas nuevas generaciones que no conocieron las consolas retro, que era lo que estaba en la época, pero a nosotros nos importaba era la jugabilidad y no la calidad gráfica. 8 bits eran suficientes y Claro. tú podías pasar horas jugando un Sí. videojuego, pero este juego, hermano, abriste un cajón en mi memoria que Un te lo portal, ¿no? juro que ese juego yo no me acordaba, pero me acuerdo que cuando salía la bolita brillante que entraba al cuadrilátero y tú agarrabas esa Era bolita, aprovecha porque vas a espectacular. destruir a todo el mundo. Y si la agarraba al contrario, ¡huye! No, no, era un And then, vacilón. gentlemen, Era un vacilón. Tonight, Western Money. Era No, demasiado no. bueno, muy bueno. Recuerdo Bueno, esa desbloqueado. época me acuerdo que lo jugaba mucho con mi hermano y me daba risa porque jugábamos 2 o 3 horas y mi mamá, apaguen eso, que van a quemar el televisor. Sí, la típica, sin Y que el televisor se dañe. entonces terminábamos jugando lucha libre en la cama y me daba un carajazo. Me daba vuelta, claro, él me lleva 5 años y me daba vuelta en esa época, yo habría tenido como 6, 7 años. Y era un desastre, era peor, era como que mi mamá decía, como, ¿para qué le mandé a apagar la mierda esa? Si ahora es peor, me van a romper la cama. Mm. ¿Y tú qué juego te recuerdas así que digas, uff, este fue el juego? Mira, yo recuerdo que cuando estaba de moda la consola NES, la Nintendo Entertainment System, la PIP Entertainment System, eh, era un regalo muy común en Navidad para los niños. Y yo recuerdo que yo le pedí al niño Jesús una consola de estas. Y a mí me trajo, el niño Jesús, me trajo la consola que decía que era versión asiática. Yo no sé si tú recuerdas esa consola. Sí, claro, Era claro que una la que era, recuerdo. era como marrón vino tinto con blanco. O sea, no era vino tinto, en realidad era vino tinto. No era la Y los, gris, no era la gris. no, no era la gris. Y los controles se ponían a los lados. Esta consola tiene una historia fascinante, hermano. Porque resulta que, bueno, A esta fue ver, la que me échala para trajo el ver. niño Jesús. El primer juego que yo jugué fue Mario Bros. Pero antes de entrar en tema del primer juego que jugué, esta consola, la caja decía Nintendo. Y esto fue, yo creo que el fraude comercial más grande de la historia, por el cual el que lo ejecutó no solo fue un genio, sino que se salió con la suya durante muchos años. Resulta que Nintendo tiene la mala costumbre de no fijarse en los mercados potenciales. Y aún cuando el mercado está allí y los consumidores le demuestran que tienen un nicho, no lo aprovechan. ¿Qué pasa? Cuando sale la NES se empezó a distribuir, pero en Venezuela la NES no llegaba. Los que tenían NES eran los hijos de los padres de empresas petroleras, o sea que Venezuela tuvo un auge económico muy bueno. Sí, que venía de afuera, el que viajaba y Exacto. compraba la consola afuera y listo. Claro, a finales de los 90, a finales de los 80, perdón, y principios de los 90 había mucho dinero circulante en Venezuela, entonces mucha gente iba al exterior, se traía la NES. Pocos eran los comerciantes que hacían la importación del sistema, pues. Pero resulta que hubo un pana llamado Israel Rafacor. Mano, el tipo era un Ni genio. idea, El nunca la he tipo vino, escuchado. le hizo ingeniería inversa a la consola y montó la fábrica de Nintendo Venezuela. Entonces, ¿qué hacía, ¿En mano? serio? Creaban la placa y a la placa le ponían una estampa que decía Nintendo de Venezuela. O sea, tú desarmabas el dispositivo y adentro decía Nintendo de Venezuela. La caja traía los emblemas dorados, el instructivo decía fabricado por Nintendo de Venezuela. Pero ya Resulta, va, decía, pero esto estaba aprobado por Nintendo en sí o simplemente decía Nintendo de Venezuela y mano, primero, nada. simplemente decía
Nintendo de Venezuela. Y resulta que la consola costaba como un 50% menos que la NES cuadrada, la tradicional. La Claro. cuadrada se vendía como versión americana y la vino tinto se vendía como versión asiática. Lo que ignoraba la gente de Qué la época es que loco. Nintendo era una empresa japonesa y por lo tanto cualquier Nintendo era asiático. O sea, ningún Nintendo era americano, eso no existía. Entonces, Es ¿qué? que para nosotros existiera el mercado americano. Para esa época la comunicación de entender que venía algo de Asia era como, esto es muy lejos y todo viene de América. Claro, lo que pasa es que los videojuegos, en particular, el mercado de los videojuegos siempre ha tenido una peculiaridad que es la regionalización. Entonces, los Claro. videojuegos, desde sus inicios, desde las primeras consolas, han tenido la regionalización y están las consolas que se fabricaban en Europa, las que se ensamblaban en Estados Unidos o se distribuían desde Estados Unidos y las que se distribuían o ensamblaban desde Japón. Entonces, la creencia de que el Nintendo americano era porque de Japón viajaban a Estados Unidos y de Estados Unidos se distribuían a la región. Entonces, esa era la creencia de que era americano. Pero Ok, volviendo al ok, ok. tema, el tipo viene y se crea una industria y no solamente fabricaba las consolas, hermano, también fabricaba los cartuchos. Y los cartuchos venían en un empaque más económico, de una calidad un poco más baja, pero con los sellos que decían Nintendo de Venezuela. Y Mano, la pero cuestión es es un que, genio este tipo, ¿no? sí, mano, y la cuestión es que en el 95 yo creo que ya estaban lanzando la PlayStation 1 y Nintendo estaría lanzando Nintendo 64, si no estoy mal con la fecha, pero en el 95 es que Nintendo descubre la tramoya y mete una demanda. O sea, el tipo tuvo como 10 O sea, años estamos a... facturando, haciendo mucha plata a Mierda. costa de Nintendo. Resulta que la versión asiática no existía, esa era la versión venezolana hecha en Venezuela por mano de obra venezolana con garantía en Nintendo Venezuela. Nintendo Venezuela era una compañía fraudulenta que se tomó o sea, violaron todos los copyrights habidos y por haber. Entonces los bichos Después montaron. dicen que la piratería no sirve. Y gracias a esa piratería, Nintendo, digamos que pudo regionalizar su distribución de videojuegos. Pero como te digo, ellos son tan tercos para acaparar para acaparar, sí, o para aprovechar un nicho, que después de la demanda, y después de haberla ganado, y que les tomó 5 años ganar la demanda, aun cuando era más que obvio que el tipo no tenía ningún tipo Sí, de sí, obvio. licencia para De utilizar permiso. Nintendo, sí, no tenía nada, tardó 5 años la ley venezolana en cederle la demanda a Nintendo. Aún así, después que eliminan todas las consolas, cierran todas las fábricas y todo lo demás, Nintendo Venezuela no existe. Nunca Qué existió, no loco. existe. O sea, es una vaina como que Nintendo diría, mira, Venezuela está en un punto geográfico estratégico porque queda en la mitad del continente. Vamos a montar una fábrica aquí y Bueno, desde aquí bueno, distribuimos a... fíjate que hace años, cuando yo trabajé en Nokia, Venezuela se tomaba como cono principal para la distribución de los dispositivos Nokia a nivel regional de Latinoamérica. Y se usaba justamente por lo que estás diciendo, cómo no aprovechar como un punto de distribución tan importante por la regionalización que dices. Claro. Entonces, Y, bueno, y en esa historia llegaste a ver o a leer si desde ahí se distribuía al resto de Latinoamérica la versión asiática. la versión asiática se distribuía en Colombia, Ecuador y Brasil. No, loco, pero este tipo se apoderó del mercado. O O sea que sea, ¿qué hubiese pasado si este tipo en vez de ponerle Nintendo hubiese sacado una segunda versión ya con un nombre distinto y aprovechaba esa distribución de mercado? mira, yo creo que hubiese sido una demanda aún peor porque él hubiese plagiado la patente de la fabricación. Él le estaba dando crédito a la Nintendo, aunque Nintendo no estaba ganando ni un solo centavo de allí. Yo Claro. creo que lo que le faltó a él fue la inteligencia de ir a Japón, hacerse distribuidor oficial de Nintendo en Venezuela y hacerle creer a los japoneses que está distribuyendo su producto, trayendo un 30% de producto Pero, legítimo y el otro 70% de mano de obra venezolana. pero si tuvo la capacidad de copiar de copiar uno, él pudo haber agarrado y decir, crear, bueno, cuántas copias de Nintendo y PlayStation no hay, ¿por qué no haber creado algo parecido y redistribuirlo? Bueno, es que también para esa época los videojuegos estaban diseñados para un cartucho en particular. Sí, Claro, es ahí que sí que a ha donde sido quiero llegar es a complicado. eso. Es que si tú Ahí está creas una el... consola, tú tienes una Sí, base sí, 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 sí. programable. Y en base a esa base programable es que los programadores se sientan A los videojuegos.
hacer los videojuegos. Él Claro, no, él lo que claro. hacía era copiar y pegar. Él tuvo la capacidad de crear cartuchos y lo que hacía era, me imagino yo, ¿no? Insertar el cartucho original y el de copia aquí como una quemadora de disco. Lo que hacía era Sí, sí, quemar sí, 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 cartuchos, una claro. impresión barata, un plástico barato y ponía. Porque yo recuerdo que los cartuchos para esa edición adicional eran más pequeños. Los cartuchos eran más pequeños. ¿No los recuerdas? Eran los pequeños. Eran los Claro, pequeños, sí, porque la eran los versión asiática no pequeños. Escucha, existía. y déjame decirte algo. Había un aparatico rojo donde tú metías ese pequeño y lo metías en el original. Y ese como que te leía el proceso y metías, era la primera, como que saltaba Un los datos de adaptador. seguridad, el adaptador y lo metías en la consola grande y jugabas en la grande los juegos quemados Es que el pana de era esta tan pequeña. caretabla que sacó al mercado un adaptador para que utilizaras los cartuchos pirateados por él que decían Nintendo Joder, y lo usaras en la pero un versión americana. genio. No, un adaptador de Ajá, la versión tiempo. asiática a la versión americana. Durísimo. ¿Dónde está este pana? ¿Pero dónde está este pana actualmente? O sea, ya No, mira, murió, ¿qué más hizo? yo estuve googleando y no lo conseguí, pero ¿Desapareció? no sé si desapareció, pero no encontré información sobre el tipo. Mira, vamos a dejarlo ahí. Vamos a ver si en los comentarios nos pueden decir qué pasa con este tipo. Y si no, vamos a quedarnos con la tarea de investigar un poco más sobre esto y a ver qué conseguimos. Porque estaría bueno conseguir más información de esto. Y de verdad que loco con la historia que me estás contando. Claro, pero bueno, déjenos en los comentarios si ustedes conocían la historia, si tuvieron la versión asiática o la versión americana, y mientras nos dejan en el comentario, aprovechen de pasar por el botoncito de suscribirse. Suscríbanse y compartan este video, que se lo están disfrutando como ningún otro podcast en estos días últimamente. Bueno, hermano, volviendo al tema, yo lo que Mira, jugué ahora, para esa época fue Mario Bros. Fueron mis primeros en la videojuegos asiática. en la asiática. ¿Y qué otros juegos recuerdas de haber jugado en la asiática? Había uno que se Hay llamaba un juego. Karate, y el de Era karate bueno. era, Sí, sí, era sí. bueno, pero era difícil porque tenías una sola vida. Entonces, si tú no, el personaje iba corriendo y si estaba el enemigo y tú no te parabas y le dabas a la flecha hacia abajo para que él se cuadrara en posición de combate, sino que seguías corriendo, con solo tocar al enemigo te morías y tenías que volver a empezar desde el inicio. Porque esa es otra cosa que tal vez no sepan Sí, los sí. gamers actuales. En las consolas, en las primeras consolas, no existía el salvar, no existía el continuar. Se te iba la No. luz, se te caía la consola porque de paso los controles no eran inalámbricos como ahorita, Bueno, que mangua. pero también los videojuegos lo pasabas en 3 horas, dos Y horas. depende. También bueno, depende, ¿no? Bueno, ¿y te acuerdas de que es mítico el de la pistolita, el del pato? Duck no sé qué cosa se llamaba. Duck Sí, lo Shot, recuerdo. algo así. Que salían los putos paticos corriendo para aquí y para acá y cuando disparabas mal salía el perro quejándose, riéndose de ti. Sí. Bueno, ¿y, ¿y qué otras consolas llegaste a conocer o que conozcas que hayas tenido? El Atari. El Atari. Es que Atari tuve varias versiones y yo no. Ahora no estoy seguro cuál tuve. Creo que fue la 3000. ¿Había 3000? ¿O era 3200? Algo Yo creo así. que era Yo sí Atari sé que le jugué, 1600, 3200 y 5800. Creo que esos fueron los tres intentos de Atari por tratar de hacer yo algo. llegué, sí, yo llegué a jugar Atari, pero en casa de un primo, algo así, o un amigo, o sea, nunca la tuve yo en mis manos. Que a estas alturas uno empieza con el tema retro y que sea, quiero comprarme todas las consolas, me gustaría tener esta, me gustaría tener la otra, y bueno, queda ahí, ¿no? Claro, la Atari. Ya ¿Qué otra, después, qué otra cosa? consolas en las que jugué en aquellos tiempos, la PlayStation 1, esa rivalidad que teníamos nosotros de romper controles jugando Tony Hawk Pro Skater 2. Uf, esos son Oh, tiempos que, como quisiera conseguir una consola, hermano, y sentarnos a ver, después de tantos años sin jugar, quién podría demostrar de los dos que es el mejor. Pero bueno, tu increíble. papá. No sé, no sé, habría que verlo, porque yo recuerdo que en aquel entonces tú tenías consola, un amigo nuestro tenía consola, ustedes dos mantenían un récord y yo me desvelé, pasé toda No, la noche mira, jugando y me acuerdo que los desperté diciéndolo, mira el récord, el que qué tal. Me dolían los dedos, ya tenía las manos en tu mesida, pero pasé toda la noche jugando. ¿y después qué hice yo? Bueno, pero tú tenías consola, papá, yo no. No, mira, tú no pongas excusa que yo tenía consola, porque cuando yo tenía la consola, tú
prácticamente vivías en mi casa. Y tú en vez de jugar Tony Hawk, tú ¿qué jugabas tú? Silent Hill. Silent Eso es lo Hill. que tú jugabas en la casa, así que no pongas una excusa. Antes de entrar en los videojuegos que entramos en esa época, este, yo una vez tuve una consola que esta historia es un poco loca porque mi hermano tuvo esta Nintendo NES, tuvimos la original y luego tuvimos la asiática y en un cumpleaños mi papá no vivía con nosotros y me regaló una consola. Y yo lo que estaba esperando era una NES o una asiática mejorada, qué sé yo. Me regaló una consola totalmente negra que parecía era un rebobinador de video, ¿cómo se llama este? Sí, Videocasetera, sí. de VHS, sí. Negra, toda así, y decía Sega Genesis. Y yo, pero qué mierda es esta. Y Uy. aparte no era eso, que tenía obviamente para colocar los cassettes, que eran sus cassettes, porque yo no tenía esos cassettes, obviamente yo tenía de Nintendo, tenía un lector de CD. O sea, tú Te tenías estoy la Play hablando, 5 de la época y no lo sabías. sí, hermano, y tú no sabes la bronca que me dio, me quejé con mi mamá, cómo me va a regalar esto. Mi mamá le reclamó, ¿cómo tú le vas a regalar eso al niño? Que eso no sirve, eso no tiene ningún sentido. Hermano, yo tenía la mejor consola del De la barrio, por época, así claro. decirlo. Y yo sin saber cómo mierda se jugaba, hasta que mi hermano la vio y dijo, no, esto es lo mejor. Logró conseguir, nunca lo logramos conseguir porque económicamente no teníamos el acceso ni tampoco sabíamos dónde coño conseguir el CD, porque ese se la regaló un carajo a él que venía de Estados Unidos, se la regaló que su hijo no la quiso justamente por eso, se la regaló al hijo y dijo, ¿qué mierda es esta? Y se la regaló a él y él me la regaló a mí. Y entonces mi hermano logró conseguir un cassette de Sony en ese momento. Fue lo primero que jugué en Sega Genesis. Pero me quedó loco de uno de esa época tener la tecnología tan reciente y te quedas con lo viejo como que, ¿qué es esto? No, yo no quiero eso. Pero como dices tú, hermano, yo llegué a tener ni siquiera la Play 5, llegué a tener la Play 6, o sea, que ni siquiera estaba en el mercado de la época. Tenías lo más avanzado del momento. Sí, totalmente, hermano. Bueno, y otras consolas así que tuve, que esta también es una buena historia. ¿Te acuerdas cuando yo tenía la Play 1 la Play 2? Y Es le que tú tuviste cambiamos Play la 1, Play 2 a tuviste Play la 2. y Play 2. Le cambiamos la Play 2 al amigo mío por el GameCube. No, ¿Era ahí por el GameCube? Drinkas que El era lo Dreamcast, máximo. loco, el Dreamcast. Y jugábamos todos los días Crazy Crazy Taxi Taxi. y había otro juego. Tenía otro juego ahí que no me acuerdo cuál era. No sé, pero sé que quemábamos mucho tiempo jugando Crazy Taxi y subiendo la tarifa del recibo de la luz a millón. ¿Cómo hacía tu mamá para pagar la luz con nosotros jugando 24/7, hermano? ¿No Yo será que no ella sé, estaba hermano, conectada al pero de medidor de un pana, vecino y nosotros nunca supimos? hermano, nosotros jugábamos todo el Todos día. los días. Yo Todos no, los yo días. no entiendo eso todos los días. Y era algo que, por ejemplo, yo me desconectaba, tú te desconectabas y llegaba Simón, se conectaba a jugar. Y si no, llegaba otra persona y se conectaba a jugar y siempre estaba prendida. No, yo nunca entiendo cómo esa consola nunca se quemó. No, es que Drinkas era otro cuento, hermano. Lo que pasa es que Drinkas es como el pana que organiza la fiesta, pone todos los pasapalos, pone los licores y tal. El tipo sale un momentico a hacer una diligencia, llega a los invitados, se toman la curda, se comen los pasapalos, se cansan, empiezan a irse y cuando se están yendo él viene llegando pues, de hacer su diligencia. Y ya se acabó la fiesta. Entonces cuando Drinkas Totalmente, llegó, llegó tarde, pues llegó muy tarde a la fiesta. Porque llegó muy totalmente, atrasado. O hermano. sea, Dreamcast llegó en un momento donde PlayStation 2 ya estaba apoderado del mercado. Como la consola más vendida de la historia, ¿no? Según los datos que circulan por ahí. Sí. Sí, lo que pasa es que también ahí PlayStation jugó lo mismo que jugó la gente de las películas que hacen un remake y un refrito del mismo videojuego para decir que está vendiendo más y realmente está vendiendo lo mismo. La versión Eso fue lo extendida. que realmente hizo, claro, la versión extendida para poder seguir vendiendo lo mismo. Pero ¿y sabes qué? Eh, Ahora que hablamos de este fracaso de Dreamcast,
Por ahí yo tenía anotado par de consolas, par de tres, que fracasaron así por las razones equivocadas cuando salieron al mercado. Por lo menos Panasonic tuvo una consola, era la 3DO, pero fracasó, o sea, Sí, la consola tenía la capacidad de conectar 8 mandos, algo que era súper espectacular, sobre todo para la década de los 90. Tenía lector de disco y tenía 32 bits, o sea, podía competir directamente con PlayStation 1. El problema sí. es que la consola salió al mercado con un precio de $700 y necesitaba periféricos para cualquier cosa. Entonces era completamente inviable. Apple también quiso incursionar en el mundo de las consolas, pero sacó como que decir un Nintendo 64 cuando íbamos por el Play 3. Una vaina así. Entonces ya era absurdo que llegara. Atari, después de sacar la 1600, la 3200 y la 5200, salió con Atari Jaguar. Y la Jaguar era una consola que realmente prometía, Ah, eso porque sí era me de acuerdo. 64 Sí, bits. sí, sí, sí. Era una consola de 64 Sí, bits, prometía bastante. totalmente. Pudo haber sido la mejor consola de la época. El problema es que programarla era muy complicado y los programadores decidieron migrar a Nintendo, migrar a Sega y darle la espalda a Atari porque era muy complicado programar para la consola. Y una de las más Sí, es que asquerosas, también. Sí, dime. ajá, que una de las más asquerosas que salió al mercado así para nombrar una de las últimas de los fracasos así, Mattel hizo un intento de sacar una consola que se llamaba HyperScan, Ni pero sabía. también fue horrible porque lo mismo que hizo Apple en sacar una consola demasiado atrasada, lo mismo hizo Mattel. ¿Cuál era Claro. la innovación de Mattel? O lo que ellos creían que era una innovación, que tú a los videojuegos le podías añadir personajes comprando tarjetas. Entonces, si tú comprabas un juego, por ejemplo, Mm, vamos a poner un nombre, un juego de Street Fighter. Resulta que en el Street Fighter tú podías pelear con Homero Simpson, por decir algo. Tú simplemente ibas, comprabas la tarjeta de Homero Simpson, la mm, ponías en el escáner y claro. el juego se encargaba de cargarlo. Pero prácticamente O tuvo sea, como tres. básicamente tenían el futuro de las skins, de comprar las skins, Algo así, como que ellos el inventaron las futuro de skins. las skins, Se inventaron exacto. las Y skins, vamos a pero meter con este skin en este juego. con un código demasiado obsoleto. Porque hasta los gráficos eran horribles. Claro, Y Sony claro, también claro. lanzó una versión de PlayStation 2 que se llamaba PSX-DVR. Era un PlayStation 2 con grabador de disco, de DVD. Pero fue un fracaso porque eso era algo innecesario. ¿Quién necesitaba grabar DVD en su consola de videojuegos? Fue algo que solamente se vio en el Los mercado quema- asiático y no funcionó. los quemadores de disco comprando cuatro bichas de esas para quemar No, los pero es que discos igual era piratas. inviable, imagínate, te salía más fácil comprarte tu quemadora, tu cerebro y tus 5 Tu quemadores. quemadora. Sí. ¿Y qué consideras tú, por ejemplo, en el tema de estas consolas o que son las pequeñas, por ejemplo, la PC Vita o la NES, estas consolas que son portátiles? ¿Qué Las consideras tú portátiles. sobre eso? Me parece que las consolas portátiles fueron una buena primera idea. De hecho, ¿sabes qué? Nintendo, cuando desarrolló el Game Boy, que fue la primera consola portátil en salir al mercado, ellos lo iban a lanzar con Mario, porque Ujú. Mario es el icono tradicional de Nintendo. Claro, Pero es que llegó la un mayoría de, programador, de los lanzamientos que ellos hacían con cada consola venían con un juego Mario nuevo. claro, llegó un programador y dijo, bueno, si ustedes quieren vender miles de Game Boy, láncenlo con Mario. Pero si quieren vender millones de Game Boy, prueben esto. Y él tenía los derechos de un videojuego que hoy lo podemos jugar donde sea y que hoy todos conocemos como Tetris. Y fue una estrategia que Nintendo Tetris, aprovechó hermano. y decidieron lanzar Game Boy Tetris. con Tetris y vendieron millones de consolas porque era un juego dirigido a adultos. Entonces tú podías ir Loco, en el bus. Tetris. Recordemos que en aquella época no existía el internet, no teníamos el 3G, capaz teníamos era un Nokia StarTAC, no sé, esos teléfonos que eran así como de este tamaño y pesaban como Mira, 400 kilos. así como yo desbloqueé el recuerdo con Western Manía, tú acabas de desbloquear el recuerdo de mucha gente del Tetris. Porque te aseguro que muchas personas que deben de tener en este momento 50, 60 años deben haber jugado Tetris en su vida, aunque sea una vez. Y Tetris es espectacular. Qué loco,
Y Tetris es Tetris tiene espectacular. un campeonato internacional, y bueno, mundial de juegos de Tetris. Es una locura. Yo vi una vez en YouTube un campeonato de eso, loco, y es una locura porque es totalmente matemático. Claro, Es netamente matemática lo que usan esa gente para poder llegar a niveles incalculables. sí, completamente. Qué loco. Bueno, a mí en lo particular, bueno, ahorita que hice el tema de estas consolas, a mí nunca me gustaron. Realmente siento que para mí no, yo creo que siempre he sido de mando, aunque he jugado en el teléfono, nunca me ha gustado, yo siempre he sido de mando. Y aunque estos dispositivos, por ejemplo, la PC Vita, eh, los de Nintendo y todo esto, y ahora se han adaptado mucho a eso, nunca me ha gustado. Claro, prefieres un El televisor, DS, el de prefieres... Nintendo, ¿no? Claro, sí, sí, sí. ¿Cómo dices tú? Sí, la El DS, DS, DS era de Nintendo. el DS vendió muchísimo también. Sí, 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 Es no, más, DS era una excelente consola. Uno de los juegos yo, más populares de la yo, consola fue Pokémon. Pokémon fue un juego claro, ultra mega popular en esa consola, sí. sí, sí, Y de sí, hecho ahorita hay totalmente. consolas portátiles en el mercado que son, podríamos decir que de última generación, pero tal vez no son tan populares porque hay muchas personas que prefieren jugar en el teléfono en lugar de hacer una inversión en una consola portátil. Claro, obvio, obvio, obvio. ¿Cuál es la Mira, y mejor ahora consola saltando para un ti? poco más de la mejor consola, es que, Ajá, bueno, hay dos cosas. Si nos vamos al punto de vista de la actualidad y lo que mejor gráfico tiene, lo mejor de lo mejor, para mí es Xbox, la Xbox One. Pero en cuanto a mí, a sensaciones a nivel de la interfaz y de sus componentes, para mí es PlayStation. Yo soy fanboy de PlayStation y considero, como te digo nuevamente, dice, "Uf, si fuese a comprarme una Xbox, me compro una Xbox One, lo último que ha salido, pero no, prefiero una Play 5, así sepa que está por debajo. claro. ¿Tú? Para mí sería la Super Nintendo. Porque la diferencia entre los videojuegos actuales y los videojuegos de aquella época era la dificultad que tenían los juegos con un mando que tenía funciones muy limitadas. Claro, Claro, eso sí. El NES contaba con, no tenía un joystick, tenía cuatro flechas, tenía un botón de select, un botón de start, un botón A y un botón B. Esos eran todos los botones que tenía el control de la NES. El de Super Nintendo, sin embargo, tenía A, B, tenía X y Z y tenía LR, además Ujú. del joystick, que no era un joystick, realmente eran unas flechas, La cruz, la cruz. la cruz. ¿Qué pasa? Que los videojuegos de Super Nintendo tenían una dificultad muy fuerte para tú lograr pasarlos, entonces tenías que fracasar muchas veces antes de entender la dinámica del juego. Tenemos, por Claro, ejemplo, Super Mario claro. World, tenemos Aladdin, tenemos, mira, hay un catálogo impresionante que yo me atrevería a invitar a los gamers actuales que disfrutan los juegos como Call of Duty, como el FIFA, como Fortnite, o esos juegos que están ahorita en el auge del gaming y tal, que se dieran un paseíto por los años 90 y consiguieran la forma de jugar en una Super Nintendo. Si no bien en la consola, ¿Y en te un emulador. acuerdas? Claro. ¿Y te acuerdas de cómo tú conseguías mejorar de esos juegos? ¿Dónde lo conseguías? A ver si te No, acuerdas. no entiendo Como tu las pregunta. revistas. Ah, Cómo tú claro, los... conseguías mejorar en ese juego. Tú Sí, decías, había... no, que cómo hago con este juego, no puedo pasarlo, o un truco o algo. Claro, Revista. Tenés que comprar una revista y en la revista te decían lo que tenías, los íteres, Easter. y te hacían los comandos, y algunos que otros ya venían con truco, que tú metías flecha arriba, flecha abajo, flecha, bla, y venían con truco. Claro, en Tony Hawk Pro Skater, por ejemplo, que ya era de PlayStation, uno metía unos códigos ahí, yo no los recuerdo, la pantalla vibraba y ya tenías dinero ilimitado y tú podrías comprarte todas las Sí, tablas, todas hermano. las skills, Los trucos. todos los trucos, toda la experiencia y te ponías el jugador al máximo. Entonces era Exactamente. un poquito, es que eso le resta la diversión, pero era una Claro. manera ya de que, bueno, ya he jugado bastante, quiero ver ahora qué tanto puedo jugar si tuviera todas las habilidades al máximo. Pero era Claro, una, es que, por ejemplo, en nuestro caso lo hicimos así. Nosotros pasamos el juego como tal y claro, después de haberlo pasado,
metimos todas las claves para decir, bueno, ya o vamos a hacer a otra cosa, vamos a superar el nivel de tal cosa o buscar las cosas más difíciles. Que eso mismo pasaba cuando jugábamos, qué sé yo, en GTA o tú jugaste Silent Hill sin usar ninguna clave. Y tú duraste Silent Hill. burda de tiempo jugando Silent Hill hasta que después que lo pasaste, usaste claves para hacer mundos que te faltaron o cosas que te faltaron, pero fue ya al final. Claro, porque después que lo pasé, después de haber pasado semanas jugándolo, me di cuenta que lo había pasado mal. Es que Silent Hill era tan interesante, hermano, que tenía 5 finales y dependía de las decisiones que tú tomaras en el juego. O sea, Claro, el creador de claro. esa vaina era un coco, porque de paso estamos hablando de meter toda esa información en un disco. ¿Cuánta información cabía en un disco de PlayStation 1? 256 megabytes. No, Sí. 512 megabytes. Pero es que, claro, pero es que ahora vamos al tema que este punto es importante de pensar de que antes no se priorizaban los gráficos como ahora. Ahora se priorizan mucho los gráficos, te exige tener una gran tarjeta gráfica para tener un juego y la historia es una mierda, la movilidad es una mierda, o sea, esos juegos, como dices tú, sí, sí, 256 megas, pero era un juegazo porque era diseñado a la historia y a la temática, todo tenía que ver y los gráficos, bueno, no importa, y ojo, que eran para esa época buenos gráficos, pero priorizaban otras cosas. Claro, priorizaban la historia. ¿Qué consideras tú cuál ha sido así el mejor juego que tú has jugado? El mejor juego que yo he jugado. Oye, yo creo que en este momento está difícil, pero yo soy muy fan de Call of Duty. Sobre todo de los primeros, de los primeros juegos de la saga que te introducían más en la historia de Sí, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, yo soy fan sí. de Call of Duty, yo siempre elegiría Call of Duty por encima de cualquier otro título. Pero te hablo de Call of Duty a nivel historia más que Call of Duty a nivel Historia de Battle todo. Royale, Claro, claro, claro. multijugador Battle Royale online, no. Prefiero lo historia. Es muy Bueno, interesante. para mí, yo también elegiría Call of Duty por todo lo histórico, pero creo que lo que a mí me inició en el juego de los shooters dentro de los videojuegos fue Medalla de Honor. Medalla de honor Ese también. juego, para mí, las historias y todo lo que te genera era muy bueno. Y quizás también hay muchos juegos que son brutalísimos, que nos estaremos saltando, que a lo mejor nos recordaremos en otro momento, pero creo que ese en particular, sí, hasta la fecha, sigue siendo para mí el mejor juego. Como por ejemplo, hay gente que te va a decir Zelda. Para mí el mejor Claro. juego ha sido Zelda, te lo van a decir algunos. Yo que lo Ay, jugué de muy niño, no recuerdo y te diría, no sé, nunca, nunca. O hay uno que se llamaba, Metal Boy, ¿cómo que se llamaba? Que era un robot azul, que era un el robot robo azul azul que no era disparaba Astro Boy. con Astro Boy, hermano, ¿cómo a la gente O le era gustaba Astro O era Boy? Mega Man. Mega Man. No, Astro No, Mega Boy. Man, Mega Man. El ¿No era muñequito Astro Boy? azul que Mega tenía Man. como una aleta de tiburón aquí y tenía un cañón en la mano. Mega Claro, Man. disparaba ese Mega Man. A la gente le encantaba ese juego. Puf, Claro. Aquí a lo mejor un amigo de nosotros que se llama Daniel le gustaba. ¿Cómo es que se llamaba este juego que él jugaba muchísimo Uy, no, no, también? no, 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 me hiciste. Mira, otro recuerdo desbloqueado. Y no recuerdo, emociones. Odié a Daniel. Lo odiaba, hermano, lo odiaba. Lo odiaba. Yo tenía ganas de patear el televisor. De pana lo ¿Cómo es que se odiaba. llamaba el juego? ¿Cómo es que se llama Era en ese el juego? Nintendo 64, el Agente 007, la versión Golden Eye. Este hermano, Uy, yo lo voy no, a. no, no. Tienes Daniel, que si ser estás en muy este enfermo. momento acá escuchando esto, tienes que escribirlo acá. Tienes que Esa era ser muy enfermo para jugar como jugaba Daniel, man. O No, sea, hermano, eso era. mira, cuatro, el televisor dividido en cuatro. Y que el pana te fuese, te buscara, te matara y supiera dónde tú ibas a revivir. Iba antes de que revivieras, llegaba al sitio y cuando aparecías te volvía a matar y se volvía a ir a donde ibas a revivir. Que así te tenía toda la partida, hermano. No, Entonces a mí me hermano, era daban ganas de detestable. meterle una patada al televisor porque yo decía, déjame jugar. Coño, déjame agarrar aunque sea una Claro, piedra. claro. Pero no, el bicho era. No, 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 recuerdo desbloqueado, de verdad. Qué bueno, qué bueno, Mira, qué bueno. y el juego más jugado en cualquier consola y en cualquier dispositivo que se pueda descargar un juego, Uf, eso es una locura. Doom.
Doom Ay, es un hermano, Doom, videojuego hay gente tan, también que le encanta eso. con un código tan flexible que tú lo puedes programar en cualquier cosa donde tú puedas ejecutar un MS2. Tú sabes ejecutar un MS2 en un microondas y ahí tú puedes jugar Doom tranquilamente. ¿Tú has visto que hay gente que lo ha descargado en una prueba de embarazo? Llegué a ver en una oportunidad un Se video del pasaron, juego, man. en una Se prueba de embarazo. pasaron, Hay se que ser. pasaron totalmente. Pero qué código tan simple y tan complejo a la vez, ¿no? Porque en un código tan pequeñito que tú lo puedes descargar en una prueba de embarazo, tú me puedes decir qué tanta memoria puede tener una prueba de embarazo. Claro, claro. Entonces, es un Mira, excelente código. ¿y qué consideras la actualidad de los juegos? ¿Consideras que está mucho mejor, que está peor? ¿Qué consideras en cuanto a eso? Depende. Porque, por ejemplo, ahorita los videojuegos son un negocio. Siempre han sido un negocio, no, ojo. Pero ahorita es un negocio ya no para el programador, no para el estudio que hace el juego, sino para el gamer. Entonces ya yo considero que los Claro, juegos, por eso decía al principio que los juegos van en decadencia, van en bajada. Porque sí, tenemos mejor tecnología, mejores gráficos, mayor fluidez, mejor conectividad, podemos jugar online, hacemos campeonatos mundiales, internacionales y todo lo demás. Pero antes era divertido sentarte a jugar un videojuego. Tú te sí, sentabas a jugar contra y tú pasabas horas matando esos aliens y si los aliens te matabas tenía creo que tres continuar y tú te divertías. Y contra era un juego que aunque te hacía llorar o te sacara canas verdes, no es como ahorita cuando tú juegas y te consigues un hacker que te hace odiarlo. No, era como un, claro, un- claro, un odio sano, o sea, era como que mierda, me mataron, tengo que volver a empezar tal. Y así había muchos títulos. claro. Ahorita la Sí, vaina es es más que competitiva. también, no, bueno, es que fíjate cómo ha sido el tema de la industria. Antes los videojuegos eran diseñados para la familia, Claro, para que jugaras en casa, en amigos, y ahora todos los juegos están siendo diseñados para jugarse online. Y el juego que la va a pegar no va a ser el que tenga la mejor gráfica o la mejor historia, sino el que tenga la mejor forma de jugarlo online y que se convierta en un competitivo. Porque saben que el dinero de ese juego está en el competitivo y cómo monetizarlo a nivel de reproducciones y todo lo que es esto, los streamers y todo esto. Porque si te pones a ver, tú lo dijiste, antes éramos muchos más las personas que estábamos jugando al videojuego, que ahora son menos los que juegan, pero más los que ven a las personas que están jugando. Entonces, tú te metes, por ejemplo, a jugar y vamos a decir una ciudad de 100 habitantes y son 4 los que están jugando y son 50 los que están visualizando a esas personas que están jugando. Entonces no tienen la experiencia, bueno, de disfrutar ellos mismos. Entendemos que, bueno, la accesibilidad de las consolas en este momento no es tan fácil como en otra época donde las consolas eran un poco más económicas porque también tenían otra tecnología. Entonces la accesibilidad era un poco mejor y también la piratería en ciertas zonas permitía la accesibilidad mayor. claro. Pero bueno, con la actualidad de los videojuegos, yo considero que sí, ok, en cuanto al rendimiento. En cuanto a cómputos, obviamente son mejores. No vamos a comparar la Sí, potencia gráfica de un Xbox X a la potencia gráfica de un Famicom, que así se llamaba Famicom, se llamaba el Nintendo venezolano, se llamaba Famicom, Famicom, no, así qué se llamaba. loco. O sea, ese era como el apodo del Nintendo versión Nintendo de Venezuela. Sí, una locura. Y ahora hablando del tema de esto, de hacer un poco el retro, de que bueno, creo que ambos consideramos que los juegos de nuestra época, de los 90 eran mucho más divertidos. Aparte que es loco, ¿no? Porque antes, o sea, ahora hay mayor cantidad de juegos, no solamente lo actual, sino que tienes para irte mucho más atrás a nuestra época y jugar esos juegos. Pero antes el catálogo, aunque era recortado, era mucho más divertido. Y viste que ahora hay estas consolas retro, estos stick gamer que venden en Amazon, en AliExpress y todo esto y traen todos esos juegos. ¿Te comprarías un stick gamer de esos para revivir esa época? Posiblemente, sí, posiblemente. Porque es que, en serio, hay Ya, juegos retros que son muy divertidos. ¿tú te acuerdas de un juego que se llamaba Tanque?
que era de unos bits que no están que y tú Ese disparas, juego se ¡pum! Y llamaba destruías el de los ladrillos, que el mapa era el de los ladrillos y tenías que ladrillos. proteger tu águila. Sí, Ese ese. juego se llamaba Battle Ese City. Battle City. Ese debería de un competitivo de Battle City en internet. Seguramente lo hay, no lo sé. A lo mejor lo hay ya con una versión súper arrechísima del tanque, con armas No, pero nuevas. debería de ser. No, debería de ser ese mismo. El mismo así, el lento. Y después cuando tú lo convertías en uno grande, que brillaba. Brillado. Claro, Pero tú bueno, ibas yo he recogiendo estado a punto. estrellas y el tanque se iba poniendo más Claro. robusto. Se convertía en una tanqueta, después una tanqueta en super tanque. Y después brillaba, que te disparaban y no te hacían nada, sino que te iba restando eso. Yo estaba a punto de comprarme un stick, pero siempre entro como en esa tontería como que, uff, pero si tengo una ¿Para qué? consola nueva, después para Claro, jugar eso, me va a fastidio. Pero me provoca. Por ejemplo, ahorita estoy en la búsqueda de comprarme el Tony Hawk 2. Lo ando buscando como loco, pero está muy caro, está como en 50 euros más o menos. Digo, uff, gastarme 50 euros. claro. Entonces Pero estoy es así que como teniendo que, computadora te sale mucho más económico comprarte un joystick para una PC y te descargas un emulador de consola retro y sí, listo. bueno, pero en mi computadora de vaina estamos grabando esta conversación. Sí, pero es que recuerda que estamos hablando de videojuegos de 16 bits. O sea, pesan menos de lo que pesa un mensaje de WhatsApp. Entonces, es bastante viable. Entonces, ¿cómo crees tú que va a ser el futuro de los videojuegos? Coño, hermano, yo si soy sincero, yo creo que el futuro de los videojuegos va a ser un poco como los teléfonos. Creo que va a ir mejorando a ciertos puntos a nivel tecnológico, pero va a ir empeorando a nivel de jugabilidad en el sentido del disfrute, ¿no? De poder a lo mejor inclusive compartir en familia. A lo mejor yo juego Call of Duty, pero a mi esposa no le va a poner a jugar Call of Duty. O viene un amigo y le digo, vamos a Call of Duty y dice, no sé, o no me gusta. Entonces a lo mejor con un juego de carrito eh, como Crash, que era un juego que todo el mundo podía jugar, Claro. ¿entiendes? Que no es que no tengas la accesibilidad, sino que, bueno, obviamente a nivel que a vez que va llegando los nuevos juegos, obviamente tú quieres también como jugador tener lo nuevo, ¿no? Es como que, como volvemos al principio, ¿no? Al que le gustan los videojuegos siempre va a querer tener lo nuevo. Al ocasional le dará igual si lo tiene o no. Pero para mí, siento como en conclusión, los juegos de antes eran mucho más divertidos y creo que actualmente están cayendo como en un bucle de buscar lo mejor de lo mejor, como por ejemplo el juego este que hay ahí en el mercado que se está creando, no sé si has escuchado de él, que se llama, ay, ¿cómo que se llama este juego? Eh, un récord, no sé si lo llegaste a ver, que es un video de shooter que es súper realista, que lo No, están no he haciendo visto. con una super tecnología brutalísima y se ve como si fuese un juego muy, muy real. Y entonces, claro, que tanta realidad necesitamos en un juego, ¿no? Entonces, para mí, creo como dicen, ¿no? Tantas cosas buenas, a lo mejor también puede ser algo malo. No sé qué opinas tú. Es que yo opino que ahorita los videojuegos, el fin y el medio y el fin que persiguen las industrias del gaming es el dinero. O sea, ya no Sí, hay otra cosa, no hay un propósito como divertir, tal, no. Dinero, dinero, dinero. Entonces todo lo hacen competitivo y punto. Un futuro que yo veo un poco sombrío en el tema de los videojuegos tiene que ver con EA Sport, It's in the Game. Ese to the intro, game. ese intro era una cosa impresionante cada vez que ponías un juego de EA Sport, It's in the Game. FIFA, Jugamos hermano, FIFA. NFL. Que no sé cuál va a FIFA, ser el futuro de weón. FIFA. A lo mejor los fanáticos van a seguir comprando el juego, que ahora se va a llamar F Sport, no, EA Sport FC, creo. Debido a que FIFA le dijo a EA Sport, chao contigo. Los de FIFA son unos Ney, usureros, son unos Ney lambucios, compré. hermano. Son unos muertos de hambre. Y EA Sport le pagaba El a mundo, FIFA. el mundo del fútbol se está comiendo el mundo, loco. Están haciendo las locuras más locas del mundo. Sí, pero es que imagínate, EA Sport le pagaba a FIFA 150 millones de dólares anuales por simplemente tener la licencia FIFA. Obviamente eso incluye clubes, Claro. jugadores y todo lo demás. Y FIFA dijo 150, dame 1.000 millones, mano. O sea, no le pudieron subir 30 milloncitos, 40 milloncitos, 300. dame 1.000.
Dame Exacto. 300, dame 300 millones con 1000 euros. No, 1000 millones de No, no, dólares no, no. y FIFA y eSport dijo no, no es rentable, pues, no es rentable, así que ya desde el año que viene deja de existir FIFA y tendremos una nueva No, consola. yo creo que la gente del fútbol se está volviendo loca. Pero mira, déjame decirte algo que está sobrevalorado. ¿Qué será? Los grupos de WhatsApp. Los grupos de Play. WhatsApp, no vale, ¿cómo tú vas a decir eso? No, 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 bueno, pero eso no lo vamos a Sobrevalorado. discutir en este momento. Sobrevalorado. Eso lo dejamos para otro tema. Sobrevalorado. Es más, me salgo del grupo, ¿vale? Ronald abandonó No este me hablen más. conversatorio. Bueno, no sé, eso vamos a dejarlo para otro momento. Por el momento déjame decirte algo, si te gustó este episodio, lo disfrutaste y crees que nos merecemos tu like, dale ahí, hunde el botón de like, déjalo con una huella ahí permanente, Como si comparte fuese el video, como si fuese un botón de Atari. como si fuese el botón de sacarle de 500.000 vidas al Mario Bros con la tortuguita que venía bajando por la escalera y le dabas ahí, le dabas y le dabas y le dabas. Entonces contamos con tu apoyo. Gracias por habernos Bueno, visualizado, gracias por habernos acompañado y gracias por estar con nosotros en un episodio más de tu podcast de confianza. así que bueno, nos vemos en la próxima. Suscríbanse, denos en los comentarios y también síganos en las redes sociales que estaremos montando un poco de avance de los próximos y aquellas pequeñas cosas de interés. Jan, un gusto haber compartido una grabación más contigo. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Uf, lo logramos, otro episodio más. Todavía estás grabando, yo pensé que ya había cortado, córtalo, dale, corta.